El nombre de Irán no aparece en la Biblia como un simple detalle perdido entre genealogías antiguas. Su presencia es constante, cargada de propósito y misterio. Persia, su identidad original, no fue un reino cualquiera, sino un protagonista decisivo en la narrativa profética. Desde los primeros capítulos del Génesis, la línea de los descendientes de Noé señala a Madai, hijo de Jafet, como origen de los medos, ancestros directos del Irán actual. Este vínculo muestra que la historia iraní no es casualidad, sino parte de un diseño divino. Cuando el pueblo de Israel parecía condenado tras el exilio en Babilonia, el imperio persa se levantó como instrumento de liberación. El profeta Isaías había escrito el nombre de Ciro más de un siglo antes de su nacimiento, anunciando con exactitud su misión. Ese rey extranjero conquistó Babilonia y decretó la libertad de los judíos, permitiéndoles regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Una decisión impensable en la lógica política de la época, pero perfecta dentro del guión profético. Dios usó a un gobernante pagano para cumplir su promesa. Lo asombroso de este episodio es que confirma que la soberanía divina no se limita a quienes lo reconocen. Dios puede mover reyes y naciones enteras para ejecutar sus planes. Ciro es prueba viviente de que nada, absolutamente nada, escapa al control del Altísimo. El libro de Esther amplifica esta verdad. Una joven huérfana judía fue llevada al palacio y convertida en reina de Persia. Lo que parecía una historia de azar romántico se transformó en estrategia celestial. Esther arriesgó su vida y salvó a su pueblo del exterminio. Aunque el nombre de Dios no aparece en ninguna línea de ese libro, su presencia se percibe en cada decisión y cada giro inesperado. La ausencia explícita revela un mensaje poderoso. Incluso cuando parece oculto, lo divino sigue escribiendo la historia. Otro testimonio aparece en las visiones del profeta Daniel. Mientras aún estaba bajo dominio babilónico, describió a Persia como un oso y como un carnero con dos cuernos que se expandía con fuerza. Esas imágenes representaban la unión de medos y persas en el escenario mundial. Daniel no podía ver el futuro con ojos humanos, pero sí con discernimiento espiritual. Supo que los imperios eran apenas herramientas dentro de un plan eterno. Esa revelación nos enseña que los acontecimientos políticos de cualquier época nunca deben interpretarse sin la perspectiva profética. Persia, el Irán de entonces, se convirtió en un actor indispensable de la redención, la preservación y el cumplimiento de visiones. Su historia no quedó encerrada en el pasado, su legado espiritual conecta la antigüedad con el presente y anticipa los tiempos por venir. Lo fascinante de Persia no se detiene en Ciro ni en Esther. La narrativa bíblica continúa revelando cómo Dios utilizó al imperio medo-persa como escenario profético. Las visiones de Daniel nos llevan más allá de la superficie política y muestran la dimensión espiritual de los acontecimientos. En sus profecías, Daniel describe un carnero con dos cuernos que avanzaba con fuerza irresistible. Esa figura simbolizaba la unión entre medos y persas, una coalición que transformó la historia. Lo impactante es que Daniel escribió estas visiones mientras aún estaba bajo cautiverio en Babilonia. No había señales visibles de que Persia dominaría. Sin embargo, el Espíritu reveló que ese imperio se levantaría y jugaría un papel decisivo en el cumplimiento del plan divino. Esa exactitud demuestra que la profecía no es conjetura, sino revelación sobrenatural. La fuerza del oso y la expansión del carnero son imágenes que transmiten poder, conquista y destino. No eran simples símbolos apocalípticos, eran códigos espirituales que mostraban cómo Dios ya había trazado la trayectoria de los imperios mucho antes de que surgieran. Pero lo más sorprendente es que la influencia de Persia trasciende el Antiguo Testamento. En los relatos del nacimiento de Jesús, aparecen hombres sabios llegados desde Oriente, probablemente vinculados a tradiciones persas. No eran meros viajeros, sino estudiosos de señales, profecías y constelaciones. Estos sabios reconocieron la llegada del Mesías cuando muchos en Israel lo ignoraban. Guiados por una estrella, viajaron largas distancias para honrarlo con regalos cargados de significado: oro, incienso y mirra. Cada presente representaba un aspecto de la identidad de aquel niño divino. La escena revela algo extraordinario.
Incluso siglos después del esplendor persa, su tierra seguía vinculada a la narrativa profética. Mientras líderes religiosos cercanos permanecían ciegos, hombres de una cultura lejana supieron interpretar las señales celestiales y fueron testigos privilegiados del cumplimiento de una promesa eterna. Ese detalle nos recuerda que Dios puede revelar sus misterios a quienes buscan con sinceridad, incluso fuera de los límites de la religión oficial. La sabiduría persa, canalizada en aquellos magos, se convirtió en confirmación de que el plan divino es universal y trascendente. Así, Persia permanece como un hilo invisible que conecta épocas y testamentos. Desde la liberación del exilio hasta la adoración del Salvador recién nacido, Irán aparece como un actor inesperado pero esencial en la trama sagrada. Su participación no se limita al pasado, también apunta hacia el futuro. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, surge una profecía estremecedora, la guerra de Gog y Magog. Entre los aliados de Gog aparece Persia, demostrando que la nación, incluso en los tiempos finales, sigue formando parte del tablero profético diseñado por Dios. La aparición de Persia en la profecía de Ezequiel nos deja sin aliento. El mismo imperio que liberó y restauró al pueblo judío es presentado como parte de una coalición enemiga en los tiempos finales. Un giro inesperado, cargado de misterio divino. Ezequiel capítulo 38 describe la guerra de Gog y Magog, un escenario donde naciones se levantan contra Israel. Entre ellas figura Persia, mostrando que la narrativa bíblica no pinta a las naciones con un único color. Su papel cambia según el propósito profético. Esto no significa que el pueblo iraní esté maldito. Significa que el guión divino coloca piezas estratégicas en momentos específicos. Persia, en la antigüedad, representó restauración. En los últimos días, encarna oposición. Ambas facetas sirven para confirmar el cumplimiento del plan celestial. Lo impresionante es entender que incluso la oposición no escapa al control de Dios. Aquellos que parecen enemigos terminan contribuyendo al desenlace profético. Así, las tensiones geopolíticas actuales podrían ser más que conflictos humanos, reflejos de engranajes invisibles girando bajo dirección eterna. Los estudiosos debaten cómo se cumplirá esta profecía. Sin embargo, lo evidente es que Irán continúa siendo un actor central en el escenario espiritual del mundo. Su historia no quedó en el pasado, sigue latiendo como una constante que atraviesa milenios. Los números también confirman esta precisión profética. Jeremías anunció 70 años exactos de cautiverio en Babilonia, y fue Ciro quien ejecutó la liberación al cumplirse ese tiempo. La matemática divina no falla. Cada compás de la historia sigue una partitura diseñada con perfección. La Biblia también menciona a Ciro 150 años antes de su nacimiento. Imagina abrir un texto antiguo y encontrar tu nombre con tu misión descrita. Eso prueba que Dios gobierna el tiempo y que ni los imperios más poderosos pueden alterar su voluntad. El profeta Daniel nos recuerda con símbolos, fechas y visiones que nada está colocado al azar. El oso, el carnero, los cuernos y los sueños son piezas de un rompecabezas profético que conecta Génesis con Apocalipsis, mostrando una coherencia que atraviesa generaciones. Incluso los magos persas que visitaron a Jesús son parte de este entramado. Representan la confirmación de que el plan divino incluye a naciones lejanas, culturas diferentes y buscadores sinceros. Su viaje simboliza que la revelación trasciende fronteras y habla al corazón dispuesto. Persia, el Irán actual, ha sido libertador, opositor, testigo y protagonista. Nunca un personaje secundario. La verdad es clara. En el tablero de Dios no existen casualidades. Cada nación cumple un rol, y el papel de Irán aún no ha terminado. Irán nunca fue un personaje secundario en la narrativa bíblica. Su papel revela el plan divino detrás de la historia. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like, comenta, comparte este video y no te pierdas las próximas revelaciones proféticas.